Efesios, Ephesians chapter 5, Efesios capítulo 5. Y solo voy a leer un versículo que será, hermanos, el número 18, las últimas palabras de este versículo 18, Ephesians 5, verse 18. Las últimas palabras dice: mas sed llenos de espíritu. Mas sed llenos de espíritu. Siéntense, tomen sus lugares. Vamos a ver un mensaje que se titula Matrimonios caminando en el espíritu. Los que están hoy solteros, parte del problema del mundo de hoy es que tienen muchas opciones. Era mucho mejor cuando vivíamos en pueblos pequeños, donde solo había 8 jóvenes, 8 jovencitas o jóvenes que podían ellos escoger para casarse. La realidad es que hoy existe una ilusión de buscar a la pareja perfecta, encontrar ese sueño de buscar a la pareja perfecta. La realidad es que necesitas que alguien ame al Señor Jesucristo y le sirva. Solo como una advertencia para los jóvenes que no están casados todavía. Puedes tú encontrar una pareja que sea perfecta, que hable como tú hablas, que piense y actúe y se comporte como tú crees que es mejor para ti. Pero tal vez te va a interesar en las cosas que a ti te interesan. Tal vez su apariencia va a ser como tú quieras. Tal vez él tenga el mejor sentido del humor, sea intelectual, y esa persona va a ver lo mismo en ti. Pero si no caminan en el espíritu, ese matrimonio va a tener muchos problemas. Va a tener problemas masivos. Si encuentras una persona, por el contrario, que ame a Cristo, aunque tenga muchos defectos, van a crecer en armonía. Aunque tengan muchos defectos, si creen los dos en el Señor Jesucristo, sus vidas serán llenas de bendición. Paren de buscar en los websites posibles. Paren de buscar, hermanos, en todas esas millones y millones de opciones que tienen para buscar una pareja perfecta. Es mejor buscar a alguien que está alrededor tuyo, pero que le sirva al Señor Jesucristo. Que amen a Cristo y que crean, hermanos, en el Señor Jesucristo, y que ambos caminen en el Espíritu para que tu matrimonio tenga una bendición. Habrá conflicto en el matrimonio porque la vida está llena de conflictos, pero en general el matrimonio no debe ser un conflicto. Si aman al Señor, si sirven al Señor, si creen en Jesús, si confían en Jesús, si caminan en el Espíritu, este matrimonio será de bendición. En Génesis capítulo 1, versículo 27, dice ahí que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los crió y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad y multiplicad. Esto es el principio básico del matrimonio. El hombre y su mujer se juntan y se multiplican, llenan la tierra, la juzgan y la señorean. Sigue diciendo en Génesis 2, 18, dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él.
Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia, ave de los cielos, a todo animal del campo, mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando Adán despertó la siguiente mañana, él ya estaba casado. Dios ya lo había casado. No tuvo opción. Dios hizo una hermosa unión, hermanos, con esta pareja. Nos demuestra, hermanos, estos versículos que Dios, ¿verdad?, creó el matrimonio, y el matrimonio sirve para 4 cosas, hermanos. Los bendijo y díjoles: fructificad. Sirve, hermanos, para tener hijos, para henchir la tierra. Los hijos son una bendición de Dios. Sirve para que no estemos solos. Él dice: no es bueno que el hombre esté solo. Se necesita amistad, se necesita un complemento en nuestra vida. El matrimonio sirve para prevenir la inmoralidad. Esto es 1 Corintios 7:2. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su marido o su mujer, y cada una tenga su marido. Es para prevenir la inmoralidad. Y después, hermanos, es para proveer afecto de amor. Isaac dice que jugaba con su esposa Rebeca, la acariciaba, le mostraba amor. Eso es lo que el Señor, hermanos, estableció, lo que Dios creó. El matrimonio fue creado por Dios de esa manera santa. Después, si usted sigue leyendo el Génesis, viene la caída, el pecado. Ahí empieza la guerra, ahí empieza, hermanos, Satanás se convierte en el enemigo del matrimonio, porque Dios lo instituyó. Así que Satanás se pone a trabajar para ser el enemigo del matrimonio. En Génesis 4 ya encontramos poligamia, empiezan a tener muchas mujeres. En Génesis 6, los hijos de Dios entran a las hijas de los hombres, más pecados sexuales. En Génesis 16 encontramos adulterio. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra, encontramos ya homosexualidad. En Génesis 34, fornicación. En Génesis 38, prostitución. Y en Génesis 39, seducción. En el tema de José, cuando fue seducido por la esposa del rey. Así se convierte este mundo, hermanos, en un mundo inmoral. En el capítulo 6, Dios decide destruir a toda la humanidad, y tan malo era el pecado que solo dejó 8 personas vivas. Después del diluvio siguió siendo difícil mantener un matrimonio. Lo único bueno de esto, hermanos, es que después del diluvio la gente ya no vivió 900 años. Ya no era necesario mantener un matrimonio por 900 años. ¿Usted se imagina poder mantener un matrimonio por 900 años? Ahora solo lo tiene que mantener 50 años, tal vez más. El matrimonio de hoy en día es una gracia divina. En la sociedad de hoy se hace difícil para nuestros jóvenes mantener su matrimonio, porque no tienen detrás de ellos un modelo que ellos puedan seguir.
los jóvenes son víctimas de la revolución homosexual, los jóvenes son víctimas de la liberación femenina y de todos los fracasos matrimoniales que se han vivido. Hoy se busca, hermanos, la pareja perfecta, con ideas perfectas, con una cara perfecta, con un cuerpo perfecto. Están buscando un ídolo, pero el único matrimonio que va a funcionar es el matrimonio que se hace en Cristo. Tiene que ser un matrimonio en Cristo. Para que el matrimonio funcione, tiene que haber sido formado por el Espíritu Santo, unido por Dios y efectuado en Cristo. Aquí en esta carta que leímos, Efesios 5:18, dice: sed llenos de Espíritu. Su matrimonio va a funcionar, hermanos, si están llenos de Espíritu. Todo lo que dice después de esta frase ahí en Efesios 5:18 tiene, hermanos, está basada en esta verdad: sed llenos de Espíritu. Bendito sea el Señor. Si están nuestros hermanos que hoy van a contraer matrimonio llenos de Espíritu, dice el versículo 19: hablando entre vosotros con salmos, himnos, canciones espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Si están llenos de Espíritu, van a hablarse con amor. Si están llenos de Espíritu, tendrán gratitud. El versículo 20 dice: dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Van a tener gratitud. En el versículo 21 dice: sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Si están llenos de Espíritu, tendrán sumisión el uno al otro. Sumisión, hermanos, de ambos significa: yo me humillo a servirte. El marido tiene que humillarse para servir a su esposa, y la esposa tiene que humillarse para servir a su esposo, para lo que necesites, lo que requieras. En el matrimonio debe humillarse el esposo como Cristo se humilló hasta la muerte para servir a su esposa, a su iglesia. Así que el hombre es cabeza de la mujer, pero para protegerla y para proveer, para preocuparse y para solucionar. Al mismo tiempo cumple las necesidades de su esposa, tanto como esté en sus fuerzas, mi hermano Rafael, y todos, ¿verdad?, los que estamos hoy aquí. Para atender a mis hijos, por ejemplo, yo tengo que reorganizar mi vida y mi tiempo. Yo como varón, como jefe del hogar, tengo que llenar las necesidades de mis hijos. Tengo que llevarles, alimentarlos espiritualmente con la palabra de Dios. Soy responsable por las necesidades espirituales de mis hijos. En el versículo 22 habla un poco acerca de la mujer. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, sabiendo que el Señor, hermano, nos cuida, nos protege, nos provee lo necesario para su iglesia. Esto aplica a todas las mujeres o las esposas cristianas. La sumisión no es para que el esposo la demande o la exija. La sumisión debe ofrecer a la esposa voluntariamente y amorosamente. El versículo 23 de Efesios 5 dice: el marido es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que da la salud al cuerpo. La esposa llena del Espíritu Santo reconoce el papel del esposo, que provee liderazgo y es ordenado por Dios, siendo, hermanos, un reflejo de la autoridad de Cristo mismo sobre su iglesia y del amor, hermanos, que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Cristo es el Salvador de la iglesia de Dios, ¿sí o no, hermano? La liberó de los peligros del pecado, del infierno, de la muerte. El esposo
debe proveer, proteger, preservar y amar a su esposa de la misma manera. Cristo dio su vida por su iglesia. La iglesia de Cristo tanto ama a su esposo que lo esperamos con ansias, ¿sí o no, hermanos? Estamos esperando a Cristo con ansias. Así debe esperar nuestras esposas, deben de esperarnos a nosotros cuando vamos al trabajo, que nos esperen con ansias. ¿Por qué, hermanos? Porque las amamos. Los maridos, dice, ama a vuestras mujeres. El mandato para el marido es muy simple y sencillo. Marido, ama a tu esposa. El mandato no es, marido, ten autoridad sobre tu esposa. El mandato no es, marido, toma autoridad. El mandato es, ama a tu esposa. No dice, domínala, mándala. No, marido, ama a tu esposo con un amor sacrificial y divino. Así como Cristo amó a su iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. Un amor de voluntad, intencionalmente Cristo amó a su iglesia. Cristo decidió amarte a ti y a mí. Cristo, hermanos, quiso amarnos y dar su vida por nosotros. El amor de Cristo sobre su iglesia es inseparable. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. Dice el versículo 38, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Cristo a su iglesia es inseparable. El amor del esposo a su esposa debe ser inseparable. Ninguna criatura debe de apartarte de que ames a tu esposa. ¿Sí saben a qué me refiero, verdad? Ninguna otra mujer debe de apartarte del amor de tu esposa. Nada. Ámala como Cristo amó y nos sigue amando. Un amor que no conozca la tiranía, sino el sacrificio. Cristo se ofreció a sí mismo por su iglesia. Invierte tiempo espiritualmente con tu esposa, preocúpate por ella, protégela. Eso es sacrificio. Cristo se sacrificó por todos nosotros. A las jóvenes que no están casadas, hoy yo les digo, si alguien te dice te amo y te pide que peques con él, eso no es amor, porque el versículo 26 dice que Cristo amó a su iglesia para santificarla. Amén. Para limpiarla. Amó a su iglesia para santificarla, para que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La palabra de Dios santifica la iglesia. La palabra de Dios limpia los matrimonios. La palabra de Dios, hermanos, nos limpia. Busquen juntos la palabra de Dios. El marido debe proveer, hermanos, el estudio de la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Así vean su matrimonio ambos en amor sacrificial el uno al otro, como Cristo se presenta a su iglesia para presentársela pura y sin mancha. Entonces la santidad de la iglesia, hermanos, es lo que estaba buscando Cristo, no que pecara, no, sino nos sacó del pecado. Bendito sea el Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Así dice también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Cristo ama a su iglesia, es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios. ¿Quién no ama a su cuerpo, hermanos? No te levantas y le das de comer todos los días, lo limpias, lo bañas, lo descansas. Dale esa misma atención a tu esposa como a tu mismo cuerpo.
Ninguno aborreció jamás su propia carne, sino dice, la sustenta, la regala, como Cristo a la iglesia, así también el marido a su esposa. Hay quienes ven a sus esposas como cocineras, hay quienes ven a sus esposas como lavanderas, como niñeras, etc. Veámosla como un precioso tesoro. Ve a tu esposa como un precioso tesoro. Cristo pagó un alto precio por su esposa, por su iglesia. Somos nosotros miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tu esposa es miembro de tu cuerpo, de tu carne y de tus huesos. Y por último, deben de amarse inquebrantablemente. Por eso dice el versículo 31 de Efesios 5 que estamos estudiando: por eso dejará el hombre a su padre y su madre, y se allegará a su mujer, y serán en una carne. La unidad del matrimonio ya no es individual. Escuche bien, los afectos ya no son individuales. Los deseos ya no son individuales. Ya no es que a mí me gusta o que a ti te gusta, es que a nosotros nos gusta. Y todos los deseos matrimoniales son en la unidad del matrimonio. Serán dos en una carne. Por eso es que el adulterio, por eso es que la fornicación son condenados por la Escritura, porque defrauda la unidad del matrimonio. Malaquías 2:16 dice que Jehová aborrece el divorcio. Marido, ama a tu mujer. Ámense sacrificalmente, ámense purificadamente para santificarla, cuidadosamente, que se sirvan y permanentemente. Sean irrevocables en su devoción del uno al otro. Si nada separa a la iglesia de Cristo, así que nadie separe, nada ni nadie separe a la esposa del esposo o al esposo de la esposa, que nada ni nadie los separe. Por último, el versículo 32 dice: este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Esto nos dice que el matrimonio es algo muy sagrado. Esto se perdió en el mundo, ya no existe. Pero el matrimonio es algo muy sagrado, muy santo. Este misterio grande es, el misterio ahora ya está revelado. Nunca se había dicho que la iglesia está unida a Cristo. Ahora en la palabra de Dios ya nos dice, la iglesia está unida a Cristo. El matrimonio es totalmente sagrado, como la unión de la iglesia con Cristo. El matrimonio es algo muy sagrado. Dice: cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer, y la mujer reverencie a su marido. Al marido que la ama. Porque si el marido no la ama como Cristo amó a la iglesia, usted no debe reverenciar a ese tipo de marido. Si su marido la ama como Cristo amó a su iglesia hasta la muerte, entonces la mujer, con esa voluntad y con amor, va a reverenciar a su marido. Con lo que hemos dicho esto, a lo mejor algunos de los presentes digan: tal vez estoy casado con la persona equivocada, porque mi marido no me ama así como Cristo ama a su iglesia, o mi esposa no me reverencia. No, si ya estás casado, esa es la persona correcta. Solamente que caminen ahora en el Espíritu, obedezcan la palabra de Dios, busquen a Cristo. Si dos personas obedecen a la palabra de Dios y buscan a Cristo, este matrimonio seguro, hermanos, que van a durar 50 años o más. Dios no quiere que busques otra persona.
Dios quiere que estés con la persona que estás casado el resto de tu vida. Si diriges tú el rumbo de tu vida como lo dice la palabra de Dios, lo van a lograr juntos por medio del Señor Jesús. Démosle a nuestros hijos buenos matrimonios, hermanos. Démosle a nuestros hijos matrimonios ejemplares. Démosle a nuestros hijos un matrimonio, un ejemplo a seguir, que ellos estén orgullosos del matrimonio de sus padres. Un matrimonio de un marido que ame a su esposa, que diga a sus hijos: mi papá ama a mi mamá, y que diga a su hijo: mi madre respeta a mi papá, y que los dos obedezcan al Señor Jesucristo.